y dije 30 minutos y ya se cumplieron. Por lo tanto, damos la más cordial bienvenida al canal Cristo Espíritu de Verdad, que ya está con nosotros, para lo cual le vamos a darle el tiempo para que él pueda compartir con nosotros acerca del tema de la higuera. Así es que bienvenido, Adrián, bienvenido. Vamos a compartirlo por acá. Ya está con nosotros. Bienvenido, amado. Muchas gracias, amado Francisco. Un saludo, un fuerte abrazo. Una disculpa que no me pude comunicar antes, estuve un poquito ocupado, pero aquí estamos con ustedes y muchas gracias por aceptar la invitación a hablar sobre esta higuera, este tema de la higuera. Nuevamente, un gusto volver a compartir con usted, amado. Gracias, gracias, Adrián, ¿verdad? ¿Adrián o Cristian? Así es. Adrián, ¿verdad? Así es, amado. No. Ah, va. Entonces, nada más tengo un solo nombre. Ahora voy a arreglar en mi lista de contactos, pero en especial el canal de él es Cristo Espíritu de Verdad, ¿cierto? Así es. Bueno, así es, amado. Entonces llegó el momento de que Adrián va a compartir con nosotros, precisamente surge por el video de ayer, ¿verdad? Del judío. Bueno, vamos a ponerlo para que los amados recuerden de qué se trata y pues lógicamente después el tiempo para usted para que pueda compartir este tema. Vamos a ver si lo podemos poner acá en pantalla. Vamos a ver, por acá recuerdo haberlo tenido acá. Yesenia Den me hizo una pregunta bastante interesante, que si podía comentar de la salud mental de Jesús. Obviamente cuando uno lee las historias de la Biblia cristiana sobre Jesús, uno ve una persona que tiene un trastorno mental total. Se peleó contra un arbusto, fue a hacer un ataque terrorista al templo, llamó a los gentiles perros y puercos, con arranques sexuales inapropiados. Una persona total sin freno. Vino una mujer en una cena especial y lo comenzó a manosear y poner aceite en sus pies. Hay gente que me ha dicho, vino esta mujer a ungirlo. Al rabino del mundo, el Mesías de Israel, lo van a ungir con un cuerno, un profeta en la cabeza, no una prostituta en los pies. Ponte a pensar, tu rabino más importante que tú conoces siendo manoseado por una mujer en una cena pública. Ve a tu pastor, a tu rabino, que le estén manoseando en una cena pública, en público. Jesús vino, dice el texto, que no era temporada de la fruta y se puso a maldecir un árbol. Ponete a pensar a tu rabino que tú respetas, tu pastor que tú respetas, peleándose contra un arbusto. En vez de decir, produce fruta, árbol. No, se puso a pelear. El día siguiente se fue a Jerusalén y ahí fue que hizo el ataque terrorista en el templo. Bueno, entonces creo que a partir de esas palabras es que Cristo, Espíritu de Verdad, nos contactó para compartir con nosotros acerca de la higuera. Así es que le vamos a darle el tiempo para que él pueda exponer ante el mundo lo que su corazón tenga para cada uno de nosotros. Así es que bienvenido, Adrián, bienvenido, el tiempo para usted, amado. Gracias, amado. Antes de entrar en el tema sobre la higuera, déjame les cuento una pequeña información que tuve que sacar yo tratando de hacer un video sobre este mismo tema. En los tiempos de Jesús, los judíos, o más bien la tierra de Israel, se denominaba por ser un líder de exportar mucha fruta, y entre ellas estaba la vid, y uno de sus principales era los higos, eran las higueras. En los tiempos de Jesús era muy a menudo que encontraran de ese tipo de árboles en las regiones de Israel, en Canaán y en todas esas regiones. Para entender esto, ellos toman este versículo que yo lo encuentro en Marcos capítulo 11, versículo 12 y del 12 al 14, dice más o menos así. A la mañana siguiente, cuando salía de Betania, Jesús tuvo hambre. Vio que a cierta distancia había una higuera frondosa, así que se acercó para ver si encontraba higos, pero solo tenía hojas. Aún no había comenzado la temporada de higos. Entonces Jesús dijo al árbol, que nadie jamás vuelva a comer de tu fruto. Y los discípulos lo oyeron. Esto es lo que le llaman la maldición de la higuera
tanto en el judaísmo, como lo expresaba este señor, como en las iglesias cristianas. También toman el texto de Mateo 12, capítulo 12, en el versículo 18 al 22, que ese viene un poquito más completo. Déjenme lo pongo de rápido aquí y le vamos a dar un poco de lectura. A ver, es Mateo, capítulo 21, en el versículo 18 al 22. Ese es el que toman de la maldición de la higuera. Es más, en varias traducciones le ponen eso, como Jesús maldice la higuera. Y dice más o menos así: por la mañana, cuando volvía de la ciudad, Jesús sintió hambre y vio una higuera junto al camino y se acercó a ella, pero no encontró más que hojas. Entonces le dijo a la higuera: nunca vuelva más a dar tu fruto. Y al instante la higuera se secó. Al ver qué ocurrió, los discípulos se maravillaron y le preguntaron a Jesús: ¿cómo es que la higuera se secó instantáneamente? Al ver, pues, el 21 dice, les contestó: les aseguro que si tienen fe, no dudan. Si tienen fe y no dudan, no solamente podrán hacer esto que le hice a la higuera, sino que aún este cerro dice: quítate de aquí y arrójate al mar, y sucederá. Y todo lo que ustedes al orar y pidan con fe, lo recibirán. Esto es el dichoso texto que ocupa todas las religiones para, pues, poder tachar a Jesús. Déjenme les explico por qué me refiero así a Jesús. Porque en cierto tiempo Jesús tuvo que mostrar su etapa de hombre transformándose en el Cristo. Bueno, es así como en mi fe lo considero. Y en esta etapa, Jesús no es que estuviera maldiciendo una higuera, sino que esto lo representaron en el libro de Lucas como si fuera una profecía o si fuera un acontecimiento que iba a pasar posteriormente. Está en el libro de Lucas, capítulo 21, en su versículo 29 al 36. Y esa es una parábola que Jesús dijo. ¿Por qué les vuelvo a citar esto o por qué les cito esto? Porque muchos se quedan encerrados en que Jesús pudo maldecir una higuera, un árbol que no podía defenderse, como dice este judío, ¿no? Pero en realidad los discípulos lo hicieron ver de esa forma, pero aquí en Lucas lo dice de una manera muy diferente. Y déjenme se los expreso como dice así. Dice más o menos así. En el libro de Lucas, capítulo 21, versículo 29 al 36. Dice: también les puso esta comparación. Fíjense en la higuera o en cualquier otro árbol. Cuando ven brotar sus hojas y se dan cuenta ustedes que se acerca el verano. De la misma manera, cuando vean suceder estas cosas, sepan que el reino de Dios ya está cerca. Les aseguro que todo lo que sucederá antes que muera toda la gente en este tiempo, les aseguro que todo esto sucederá antes que muera la gente en este tiempo. Esta es una predicción que el maestro estaba haciendo, una parábola, una suposición de lo que pasaría en un futuro. Luego dice el 33, perdón. El cielo y la tierra dejarán de existir, pero mis palabras no dejarán de cumplirse. Tengan cuidado cuando dejen que sus corazones se hagan insensibles por los vicios, las borracheras, las preocupaciones de esta vida, para que aquel día no caiga de pronto sobre ustedes. Como una trampa, porque vendrá todos los habitantes de la tierra. Estén ustedes preparados orando en todo tiempo para que puedan escapar de todas esas cosas. Van a suceder y para que puedan presentarse delante del Hijo del Hombre. Entonces, en esta parábola está hablando Jesús de un tiempo futuro. Entonces, si nosotros nos regresamos un poco a lo que es la maldición de la higuera, como le llaman ellos, Jesús le dice a la higuera:
no des más tu fruto. ¿Por qué dice eso? No des más tu fruto, porque su fruto de esa higuera no era bueno, en primera, porque aunque no hubiera sido una temporada, él no se estaba refiriendo a un arbusto, él se estaba refiriendo, como le decían en los tiempos de Jesús, había una raza o un pueblo separado de los judíos que se le llamaba los esenios, provenientes de Israel. Los esenios se basaban en personas como si fueran árboles. Los esenios tenían muy presente lo que era un árbol y una semilla como el crecimiento espiritual de las personas, y eso era lo que los principados de Judea o de los fariseos habían olvidado, ese tipo de evolución, ¿no? Entonces Jesús, hablando a la higuera, dice, no des más tu fruto. ¿Por qué le dice no des o que no dé más tu fruto? Le estaba poniendo un alto a lo que esa higuera estaba intentando de hacer. ¿Qué es lo que estoy refiriéndome en esto? A Jesús, nosotros sabemos que estuvo en contra del Dios del Antiguo Testamento. Y esa higuera lo representaba a él, o representaba también a un pueblo. Y en este caso estábamos refiriéndonos al pueblo elegido de este Dios del Antiguo Testamento. Simplemente le estaba poniendo un alto. No sé si recuerden por ahí una cita en donde Jesús le ponía un alto a Israel desde antes de entrar en su entrada triunfal y le decía, oh Israel, desde ahora venía prediciendo una destrucción hacia Israel. Pero no es que no lo estuviera haciendo Jesús, sino que su mismo Dios se lo iba a enviar. ¿Por qué se lo iba a enviar? Porque no escuchó a Jesús, el que le tenía una salvación a ese pueblo elegido, y no sabía que su mismo Dios le estaba poniendo una trampa en un futuro para destruirlos. ¿Y cómo es que yo me pongo en esa situación? Bueno, lo que me llegó a eso está en el libro de Segunda de Reyes, en la de Segunda de Reyes, capítulo 18, en el versículo 31 y 32. Vamos a ver qué dice en este tipo de situación sobre Jehová. Sabemos que regresando al Antiguo Testamento no se puede referir más que al Dios del Antiguo Testamento, ¿no? Está hablando aquí sobre Ezequías, cuando lo manda Jehová a predicar al pueblo del rey de Asiria. El rey de Asiria le tiene una contestación. En el versículo 21 le dice, no le hagas caso al rey de Asiria, y manda a decirles que hagas las paces con él y que se rindan, y así cada uno podrá comer del producto de su viñedo y de su higuera y beber agua de su propia cisterna. ¿Qué está haciendo esto? Aquí el rey de Asiria le está previniendo que escuchen a Ezequiel. ¿Por qué? Porque él está diciendo que el Señor le estaba prometiendo una tierra en donde crecería leche y miel. Pero aquí el rey de Asiria le dice que él estaba invitando a ese pueblo a dejar de comer de su viñedo y de su higuera, y de beber de su agua de su propia cisterna. Él no se está refiriendo a un punto en específico terrenal, sino a algo interior. Él está diciendo, no confíen en ustedes mismos, sino desechen eso y vuélvanse a mi Dios que les promete algo mejor, ¿no? Eso es lo que en ese entonces los esenios veían esta cita así. El rey de Asiria era uno de ellos que comprendían esta lectura así. Entonces dice, después los llevará a un país parecido al de ustedes, un país de trigales y viñedos para hacer pan y vino, un país de aceite de oliva y miel. Entonces podrán vivir bien y no morirán. Pero no les hagan caso, Ezequías, porque los engaña al decir, el Señor los librará. Aquí dice, los engaña. Aquí está una advertencia, porque Ezequías era un enviado de Jehová y le estaba prometiendo una tierra mejor a la que ellos tenían, según, pero estamos refiriéndonos en un templo espiritual. O sea, que pusieras un depósito fuera de ti. Ellos tenían mucho arraigado todo lo que como vid, lo que era miel, lo que era una higuera como un producto
de la espiritualidad y no de un producto terrenal. Aquí le estaba diciendo que no le hicieran caso a Ezequías porque él los estaba engañando, que su Señor los iba a librar. Él lo que quería era esclavizarlos. Para esto igual necesito regresarme un poco a Isaías. También eso fue lo que me ayudó un poco a comprender lo que fue este texto. En Isaías, capítulo 34, en su versículo 2 al 5, me parece. Del 2 al 5. Se lo voy a leer desde el 1. Dice, vengan aquí y escuchen, oh naciones, la tierra, que el mundo y todo el que en aquel esté, oigan mis palabras, pues el Señor está furioso contra las naciones, su furia es contra todos los ejércitos, los destruirá por completo, los condenará a ser masacrados. Sus muertos quedarán sin sepultura, y el hedor de sus cuerpos podridos llenará la tierra. Mortal de los montes fluirá con su sangre. Arriba de los cielos se esfumará y desaparecerán como se enrolla un pergamino en las estrellas, caerá de los cielos, como caen las hojas marchitas de la vid y de los higos secos de una higuera. Aquí está diciendo Isaías que Jehová les va a traer mortandad y los compara con una higuera o como una vid que caerá y los deshojará, ¿no? Los destruirá completamente. Entonces, ahí podemos ver en el contexto de la higuera, Jesús les estaba prediciendo que alguien iba a venir a destruirlos como una higuera. Entonces, ¿quién es el destructor? Nosotros comprendemos que el Padre a nadie juzga, ni puede ser juzgado, no puede ser engañado a él, ¿no? Tampoco Jesús o el Cristo condena a los hermanos. Pero aquí en Isaías capítulo 34, en el versículo 4, desmenuza Jehová a su pueblo como la vid y como una higuera. Entonces, en este contexto, no estamos hablando ni de un arbusto, ni de un árbol, ni de un fruto físico. Estamos hablando de un pueblo y de ese ser que hará caer ese pueblo. Entonces, ¿de dónde saca este rabino? Que Jesús tiene una inmadurez mental o una enfermedad mental. Es que no puede comprender a alguien que no es de la luz. No puede comprender una parábola como algo esencial, nada más que se lea y se va. Una parábola debe de ser descifrada. Y aquel que lo lee, como decía el de este canal de Estados Unidos, literalmente, cuando lo lee literalmente, alguien no se va a dar cuenta de lo que dice una parábola, lo va a tomar tal y como viene. Entonces, aquí nos damos cuenta que está hablando de un pueblo elegido y lo que vendrá como destrucción sobre él. Y lo compara con un árbol o con una vid. Un árbol de higos o como una higuera, una vid y una higuera. Entonces, las comparaciones, al escucharlas tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, en las palabras del maestro, se está refiriendo no a un arbusto, sino a una nación, a un pueblo elegido. Y nosotros, claro que sabemos de quién nos referimos o de quién se refiere este pueblo elegido, ¿no? Porque Israel, como les comentaba en el inicio, en ese tiempo de Jesús, exportaba muchísimo estas dos frutas, lo que era la vid y lo que era la higuera, o lo que es los higos y las uvas, para hacer el vino. Entonces, se catalogaba o tenía el sello de la vid y de la higuera ese pueblo porque se hacía distinguir entre las demás naciones como un pueblo exportador de ese producto. Por lo tanto, Israel es la higuera. Es el pueblo que se le tachó como si fuera la higuera. Cuando Jesús entraba igual
a la nación de Israel antes de hacer su entrada triunfal en el pollino, igual decía algo de una higuera. Ese texto desgraciadamente se me perdió, pero se los voy a investigar y después se los voy a traer aquí, o se los voy a mandar con el hermano Francisco para que tengan ese contexto más, más arraigado, y verán que no es una maldición de una higuera, sino de un pueblo, y no es de Jesús, no viene de Jesús, ni viene del Padre, sino Jesús le estaba advirtiendo lo que vendría sobre ellos si es que no se convertían a él. No es que él les trajera la maldición, sino que ellos ya tenían la maldición. Él los venía a rescatar de lo que se les vendría sobre ellos. Y yo acabo con esta cita sobre el texto de la higuera, o sobre el tema de la higuera. Tengo muchos textos más, de los cuales por eso les digo que se me perdió, pero a mí me gustaría acabar, para cortar esto, en el tema, si hablamos de profecías, ir a una profecía que todos conocen, ¿no? Una profecía que todos lo dan como si fuera en su texto bíblico algo cierto, o algo que está por suceder sobre toda la tierra, ¿no? Y qué mejor que el libro de Apocalipsis, porque en el libro de Apocalipsis igual se refiere a una higuera. Y nos vamos a ir a Apocalipsis 6, en el capítulo 6 y en el versículo 13 y 14. No sé si me podría por ahí ayudar el hermano Francisco en ponerlos en pantalla para que lo vayamos leyendo todos. Es Apocalipsis capítulo 6, en el versículo 13 y 14. Y dice más o menos así, Reina Valera: y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla, y todo monte y toda isla se removió de su lugar. Y los reyes de la tierra, y los grandes, y los ricos, y los capitanes, y los poderosos, todo siervo y todo libre, se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes. Aquí está hablando de una destrucción total en el mundo. Pero en el capítulo 13 dice: y las estrellas del cielo caerán a la tierra, como la higuera deja caer sus higos. Es cuando sucederá por un fuerte, es como si estuviera sacudida por un fuerte viento. Entonces, estamos hablando de una destrucción de un pueblo, y aquí en Apocalipsis se lo describió, que no se va a salvar nadie. Ricos, poderosos, pobres, esclavos, todo lo que hay sobre la faz de la tierra, hasta los montes y las peñas, van a ser destruidas. Esto es una destrucción de la cual nadie se salvará. Y cuando estamos hablando de nadie, es nadie. Estamos hablando en material. Nadie corpóreo, nadie en material que esté en ese punto donde va a pasar esto, se va a salvar. Y entonces, ¿cómo es que vino Jesús a salvarnos? Pues déjenme les digo que no hay ni un trono ni una ira de un cordero. El cordero solamente fue una representación cuando Jesús iba a ser crucificado. Usted no es un cordero, amado. El ser de luz se representa primero por ser independientemente un ser de amor en verdad. ¿Y qué quiere decir con esto? Que si usted, como dice el hermano Francisco, hace la acción de poder ofrecer un taco de comida a un necesitado, un cambio de ropa, o tener tan siquiera el tiempo de ir a visitar a alguien al hospital, pero no nada más con hacer la acción, sino con hacerlo desde aquí con esto. ¿Cómo que desde aquí con esto? De amor en verdad. ¿Por qué en verdad acá arriba? Porque aquí arriba le va a hacer pensar que necesita hacerlo. En verdad, necesito hacerlo, pero de corazón. Ese es un ser de luz manejado o basado en moverse a misericordia.
misericordia es que no proviene de nosotros mismos, sino que proviene de la casa del Padre, el templo del Padre que está en el corazón. Espero que con este contexto les pueda haber desenredado un poco lo que era la higuera o la maldición de la higuera, que no cualquier judío le va a tratar de decir, porque ellos no tienen un pensamiento, ¿cómo les podré decir? No les interesa sacar ningún tema basado en el Maestro o en el Cristo. Recordemos que ellos fueron los que desecharon al Maestro de entre ellos y hicieron caer en manos de los romanos para que fuera acabada su destrucción sobre la faz de la tierra, que algo les salió mal, lógicamente, porque iban a liberarlo del cuerpo, pero no para matarlo definitivamente, sino para liberarlos, liberar lo que tenía dentro y, sobre todo, que se expandiera en el corazón de aquellos que escucharan y entendieran su palabra, porque los oídos no se encuentran aquí donde los tenemos, se encuentran acá también. Cuando dicen somos el cuerpo de Cristo, no estamos hablando de que tú eres la mano, tú eres la cabeza, tú eres el cuello. No, estamos hablando de que todos en acción del amor podemos contribuir al hermano necesitado y atraerlo a lo que es el reino del amor, que es el Padre. Muy bien, amado, le cedo la palabra al hermano Francisco y aquí lo estamos viendo. Muchas gracias, amado. Por supuesto, gracias, Adrián, gracias por